Guatemala encabeza las cifras de homicidios en Centroamérica, seguido por Honduras. Estructuras criminales y pandillas serían las responsables. El Tribunal Supremo Electoral se reúne con el cuerpo diplomático acreditado en el país para abordar la logística electoral y la cooperación internacional. Los asistentes ofrecieron apoyo para las elecciones. Abogados de Joe Biden hallan nuevos documentos clasificados de la era Obama-Biden en la residencia del actual mandatario. El Departamento de Justicia anuncia una investigación formal. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Qué gusto poderles acompañar y compartirles toda la información que ustedes necesitan conocer, así que acompáñenos. En sucesos del día, un cadáver fue localizado esta mañana en el kilómetro 12.8 de la carretera a San Pedro Ayampuc, en la aldea La Labor. Vecinos alertaron a bomberos voluntarios, quienes llegaron al lugar y encontraron un cadáver envuelto en sábanas y bolsas. Las autoridades iniciaron las diligencias del caso para la identificación del cuerpo. Una maestra fue asesinada a balazos la noche del miércoles último en Zacapa. La víctima regresaba del gimnasio cuando sufrió el ataque. Este es el primer crimen contra una mujer en el 2023, mientras que en el 2022 la cifra llegó a 19. Un ataque armado se registró la noche de ayer miércoles en la colonia Santa Marta, Zacapa, en contra de la profesora Cintia Alejandra Cordón Pantaleón, de 31 años. Bomberos voluntarios de la 23 compañía se movilizaron al lugar, pero al revisar signos vitales, constataron que la víctima había fallecido. Pues bomberos voluntarios de la 23 compañía asistieron a la colonia Santa Marta, en donde atendieron a maestra Cintia Alejandra Cordón Pantaleón, de 31 años de edad. Ella era residente en la misma colonia donde fue atacada a balazos. Lamentablemente, cuando bomberos voluntarios de la 23 compañía llegaron al lugar, ya la fémina no contaba con signos vitales, pues las balas le comprometieron órganos vitales de su cuerpo. Según curiosos, Cordón Pantaleón regresaba de un gimnasio de la localidad con dirección a su vivienda, y al pasar por la iglesia católica San Francisco Javier, sujetos desconocidos le comenzaron a disparar hasta que la maestra cayó al suelo. Hoy en día las mujeres no somos libres ni respetadas en nuestro país. No tenemos la tranquilidad de salir a las calles de nuestro pueblo y tener la certeza de regresar bien a casa. Es lamentable poder ver este tipo de noticias, ya que las muertes cada día aumentan en cuanto a lo que son las mujeres. El crimen lamentablemente se da de una manera cuando hay personas que guardan rencor, envidias y tantas situaciones. Y ser parte de esas estadísticas aquí en Zacapa es lamentable. El feminicidio pues está catalogado como una de las muertes violentas para las mujeres. Hay discriminaciones también. Es por ello que crea un ambiente de inseguridad para todas las que vivimos acá. Cintia Alejandra tenía 13 años de ser docente en la Escuela de Educación Especial Nuevo Día en el barrio La Reforma en Zacapa. Este crimen es el primero que se registra en el municipio y el primero contra una mujer en el 2023. En 2021 se registraron 14 crímenes contra mujeres, mientras que en 2022 la cifra ascendió a 19. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. Este jueves se dio a conocer que Guatemala encabeza las cifras de homicidios en Centroamérica, mientras que Honduras ocupa el segundo lugar en este triste ranking. Según los expertos, los niveles alarmantes de violencia se deben principalmente a la presencia de estructuras criminales y pandillas en estos países. Los homicidios violentos se redujeron en Centroamérica, una región asolada por las pandillas y el corredor de narcotráfico hacia Estados Unidos, donde los altos índices de criminalidad son motivo de migración masiva y la preocupación de los gobiernos. Según cifras oficiales de los diferentes países, hubo 9.737 muertes violentas en el 2022, comparadas con las 10.487 del 2021. Sin embargo, los países que encabezan los números de homicidios son Guatemala con 4.274 muertes y Honduras con 3.397.
En Guatemala, la violencia está vinculada con el control territorial que ejercen las pandillas por el negocio de las drogas, donde grupos de narcotráfico han logrado una colusión con algunos miembros del ejército, indicó Calderón. Guatemala registró una tasa de muerte de 17.33 por cada 100.000 habitantes, un aumento del 0.74 con respecto al 2021, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Según el informe de la Policía Nacional Civil, a comparación del año 2019, ha disminuido durante los últimos 3 años, ya que en el 2019 cerró con una tasa de homicidios del 21.6, luego para el 2020 fue del 15.3 y en el 2021 fue del 16.6. El académico de Sociología de la Universidad de Costa Rica, Rodolfo Calderón, destacó que por un lado el Triángulo Norte compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador son un ecosistema criminal que está denominado por un actor casi único que son las maras. Por otro lado están los países del sur, Costa Rica y Panamá, donde los grupos armados desorganizados han sido enfrentados por sistemas policiales y judiciales más sólidos. Reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Y en temas de política y justicia, Manuel Valdizón, quien fue condenado en Estados Unidos y que en Guatemala enfrenta procesos por casos de corrupción, salió de la cárcel luego de haber sido beneficiado con arresto domiciliario. El ex candidato a la presidencia de la República por el extinto partido Líder, Manuel Valdizón, quien se declaró culpable en Estados Unidos de lavado de dinero y que en Guatemala enfrenta procesos penales por los casos Transurbano y Odebrecht, abandonó el miércoles 11 de enero la cárcel de Mariscal Zavala en la zona 17, donde guardaba prisión preventiva desde el 5 de octubre del año pasado, cuando Washington lo deportó. Valdizón obtuvo la libertad a eso de las 21 horas, luego de que pagara 1.8 millones de quetzales de caución económica, la cual fue impuesta por 2 jueces del organismo judicial que lo beneficiaron con el arresto domiciliario. Sin embargo, a su salida no supo explicar de dónde salió el dinero. Me puedo sentir bendecido, es una bendición poder estar fuera respirando este aire tan bello, el aire guatemalteco, respiro ya aire de mi país. Hoy mi aspiración es poderle darle gracias a Dios en un servicio en familia, agradecerle al Señor que estoy en libertad y que voy a tener la oportunidad de abrazar a mi padre. No tuve la oportunidad, mi madre se fue en este proceso, se murió mientras yo estaba en esta situación. Y creo que le doy gracias a Dios y gracias a ustedes por el acompañamiento que me ha brindado. Muchas gracias. ¿De dónde sacó el dinero para pagar esta caución? Mi abogado le puede responder ahí. ¿Pero de dónde lo sacaron? Mi abogado le puede responder eso. ¿Y va a participar en las elecciones? Muy difícil. El juez B del Juzgado Décimo Penal, Jimmy Bremer, resolvió aceptar una querella penal que plantearon el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Juan Francisco Sandoval, y la exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Leili Santizo, para que se inicie una investigación contra la fiscal de la FESI que solicitó una orden de captura en su contra por el caso cooptación y corrupción judicial. La resolución es sobre el expediente 01070-2022-00503, Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, y es de fecha 25 de noviembre de 2022. La querella fue presentada por Juan Francisco Sandoval. Este día se intentó comenzar el juicio del caso Semococh, un desalojo de pobladores que manifestaban y que terminó con 2 víctimas mortales. Son 23 expolicías que son acusados de un desalojo violento a pobladores que manifestaban en la ruta que conecta Chisec con Rashujá en Alta Verapaz. El inicio del debate se suspendió debido a que 2 abogados de los acusados no acudieron. Ambos presentaron excusa por enfermedad. En otros temas, durante los allanamientos del pasado miércoles para dar con los responsables de los hechos delictivos en algunas zonas de la ciudad capital y carretera a El Salvador, una pintura del siglo XVIII que había desaparecido hace 9 años fueron encontradas dentro de una vivienda. Por medio de artistas expertos en el arte, se logró constatar que una de las pinturas encontradas es similar con la oración en el huerto del pintor colonial Tomás de Merlo. La obra de arte había sido robada junto a otras obras, 5 específicamente en el 2014 en la iglesia en el Calvario en Antigua Guatemala.
Durante el 2022, cada diputado le costó al Congreso de la República alrededor de 5.3 millones de quetzales, según un informe presentado por la Alianza para un Congreso Eficiente, que además hizo una evaluación del trabajo legislativo, destacando que hay 10 diputados que no acudieron ni a la mitad de las sesiones plenarias del año, mientras que apenas 8 diputados cumplieron con más de un 95% de asistencia a las sesiones. Mientras tanto, también se evidenció que hubo un aumento en cuanto al gasto para la contratación de personal durante el año pasado, mientras que de 56 decretos aprobados, la mayoría fueron presentados por diputados, el Ejecutivo y por la Corte Suprema de Justicia. Vemos que en los últimos años, entre 2017 y 2022, este costo ha aumentado de 4.4 a 5.3 millones, que como se observa, refleja lo que se ha visto en el presupuesto ejecutado del Congreso en estos 6 años. En la siguiente filmina tenemos el presupuesto vengado por grupo de gasto, y aquí prácticamente resaltar que el grupo de gasto, no solo el que representa un mayor gasto del Congreso, es el de servicios personales, es decir, pago de salarios, pero no solo es el mayor, sino también cada año sigue aumentando. Elige seguridad. Arranca con Toyota. Toyota Corolla Cross. Precio especial 219,990 quetzales. PBX 1705. Cofinustal. Vamos ahora con noticias internacionales. Continúan los combates por el control de la ciudad ucraniana de Soledar. El Ministerio de Defensa ucraniano reconoció las dificultades en los enfrentamientos con las fuerzas rusas que tratan de conquistar esta localidad en el este del país para darle un giro favorable a su campaña militar. Soledar está a solo 15 kilómetros al noreste de Bakhmut, que el ejército ruso tratan de tomar desde hace meses sin éxito. Antes del inicio de la invasión, Bakhmut tenía unos 70,000 habitantes y actualmente las autoridades estiman que quedan unas 8,000 personas. Unos 5 médicos permanecen en la ciudad para brindar atención a los civiles. 2 de los 3 periodistas secuestrados en México por presuntos narcotraficantes a finales de diciembre fueron dejados en libertad, informaron las autoridades mexicanas y la organización Reporteros Sin Fronteras. El periodista Jesús Pintor Alegre y su colaborador Fernando Moreno Villegas fueron encontrados con vida en un paraje del estado de Guerrero por elementos de seguridad que trabajaban en su búsqueda. Se ignora el paradero del otro periodista, Alan García Aguilar, privado de su libertad junto con Pintor y Moreno. El reporte oficial señaló que los 2 hombres fueron dejados libres gracias a la presión de miembros de la Fiscalía, el Ejército y la Guardia Nacional desplegados para su búsqueda en una región conocida como Tierra Caliente, donde opera un grupo criminal conocido como la Familia Michoacana. Días atrás, en un video publicado por desconocidos en redes sociales, Moreno y García aparecían encadenados de pies y manos. El primero afirmaba que estaban pagando las consecuencias de las publicaciones que realizaban sobre personas de Tierra Caliente. Aguilar. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, cree que los asaltantes de las sedes oficiales en Brasilia contaron con complicidad interna por parte del ejército y anunció dureza contra el bolsonarismo radical, al que considera una amenaza contra la democracia en Brasil. El mandatario de izquierda consideró que policías y miembros de las Fuerzas Armadas fueron cómplices con los miles de simpatizantes radicales del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. En videos compartidos por algunos medios locales se observa a un policía discutiendo con un militar del ejército que aparentemente intenta proteger a los manifestantes. En otras grabaciones se puede ver a un uniformado pidiendo a los militares que colaboren en la retirada de los manifestantes de la sede presidencial. El expresidente estadounidense Donald Trump pidió este jueves al fiscal general de Estados Unidos que ponga fin inmediatamente a la investigación del fiscal especial sobre su posible implicación en el asalto al Capitolio y por los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago, Florida. El anuncio lo ha hecho mediante una publicación en la red social Truth Social, donde ha defendido que lo hizo todo bien, por lo que el fiscal general debe poner fin a la investigación. En su mensaje, Trump acusa al fiscal especial Jack Smith de no ser imparcial, asegurando que la esposa y Smith son abiertamente críticos suyos.
Abogados del presidente estadounidense Joe Biden hallaron nuevos documentos clasificados de la era Obama-Biden en la residencia del actual mandatario. El Departamento de Justicia anunció una investigación formal y asignó a un fiscal especial para llevar a cabo la pesquisa. El nuevo hallazgo fue anunciado este jueves por la Casa Blanca, aunque ocurrió el 20 de diciembre de 2022, según detalló el secretario de Justicia. El 20 de diciembre, el abogado personal del presidente Biden informó al señor Lausch que se identificaron documentos adicionales que mostraban etiquetas clasificadas en el garaje de la residencia privada del presidente en Wilmington, Delaware. Se trata de materiales oficiales de Biden en su tiempo de vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, cargo que mantuvo hasta 2017. Esta misma semana, el equipo de abogados del presidente anunció que en noviembre de 2022 hallaron una serie de documentos confidenciales en su antigua oficina en Washington, los cuales indicaron fueron entregados de manera inmediata a las autoridades. Desde la Casa Blanca, Biden se refirió este jueves a la pesquisa. Como dije a principios de esta semana, la gente sabe que tomo en serio los documentos y materiales clasificados. También dije que estamos cooperando total y completamente con la investigación del Departamento de Justicia. Para llevar a cabo la investigación, el secretario de Justicia asignó un fiscal especial que trabajará sin la supervisión del departamento. Bajo las regulaciones, las circunstancias extraordinarias del caso requieren el nombramiento de un fiscal especial para este asunto. Este nombramiento subraya para el público el compromiso del departamento con la independencia y la rendición de cuentas, y particularmente con asuntos delicados. De acuerdo con varias leyes estadounidenses, todos los documentos de uso oficial de los presidentes y vicepresidentes deben ser transferidos a los archivos nacionales una vez que cesan sus funciones. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, apuntó hacia una investigación independiente del Congreso. Tenemos a una persona que ha sido funcionario público por más de 40 años, un individuo que dijo en una entrevista con 60 Minutes que estaba muy preocupado por los documentos del presidente Trump que fueron hallados, y ahora nos enteramos que como vicepresidente él mantuvo documentos durante años a la intemperie en diferentes lugares. En agosto de 2022, el FBI obtuvo centenas de documentos etiquetados como altamente secretos, que el expresidente Donald Trump decidió mantener en su mansión en Florida. En su momento, Biden catalogó la acción de Trump como irresponsable. Jorge Agobián, Voz de América. La inflación a 12 meses en Estados Unidos alcanzó su menor nivel en un año en diciembre, según datos oficiales que señalan que lo peor de la escalada de precios podría haber pasado. La economía estadounidense presentó resultados positivos en diciembre. Hoy tenemos buenas noticias sobre la economía. Por sexto mes consecutivo, la inflación ha bajado, medida en los últimos 12 meses de esta caída 6,5% a 6,5%, es decir, por debajo del 7,1% del mes anterior. Eso es menos que el 9,1% este verano. La inflación ahora está en su nivel más bajo desde octubre de 2021. Los datos presentados el jueves por el Departamento de Trabajo indican que lo peor de la escalada de precios podría haber pasado. Se trata del aumento inflacionario más pequeño en la medición a 12 meses desde octubre de 2021. Si se comparan los precios mes sobre mes, las cifras muestran incluso un descenso de 0,1% por primera vez desde la llegada de la pandemia a Estados Unidos hace casi 3 años. El principal factor de la baja mensual se debe a una caída de precios en las gasolineras que compensa el alza de 0,2% en la vivienda y de 0,3% en la alimentación. Los precios de vehículos nuevos, usados y transporte aéreo también bajaron. Pese a la baja de precios en bienes, analistas advierten que la inflación en los servicios aún no ha encontrado su punto más alto. Todavía tenemos más trabajo por hacer, pero claramente nos estamos moviendo en la dirección correcta y hay más espacio para respirar en el futuro para los trabajadores y las familias estadounidenses. Según el consenso publicado por MarketWatch, el resultado está en línea con lo esperado por analistas. El objetivo de la Reserva Federal es llevar la inflación alrededor de 2% en función del índice PCE. Elige seguridad. Arranca con Toyota. Toyota Corolla Cross. Precio especial, 219,990 quetzales. PBX, 1705. Cofinio
Tribunal Supremo Electoral se reúne con el cuerpo diplomático acreditado en el país para abordar la logística electoral y la cooperación internacional. Los asistentes ofrecieron apoyo para las elecciones. Tenemos los detalles de la reunión al volver. Ya estamos de regreso con más información. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunió este día con el cuerpo diplomático acreditado en el país, donde abordaron el tema de la logística electoral y la cooperación internacional y ofrecieron apoyo para las elecciones. A una semana para que el Tribunal Supremo Electoral lleve a cabo la convocatoria de elecciones, el Pleno de Magistrados sostuvo una reunión con los embajadores y agencias de cooperación en el país, a quienes presentó la logística de los comicios. Algunos de ellos, algunos cooperantes o algunos representantes diplomáticos solo externaron su complacencia por la información que fue trasladada y además ratificaron el apoyo que ya está en curso. Con varios de ellos tenemos acompañamiento, apoyo técnico y simplemente nos ratificaron el continuar apoyándonos. En el caso de la Unión Europea, habló de la llegada la próxima semana de una misión de expertos que hará una verificación de las condiciones y la logística con miras a las elecciones, a partir de la cual evaluarán la cantidad de miembros de una misión de observación que llegará 2 semanas antes de las votaciones. Van a ser 2 fases, uno que son expertos que llegan anteriormente, como yo he dicho, para verificar, para preparar todo, y después va a ser la misión como 2 semanas antes, una misión de observación que va a ser mucho más grande. Mientras tanto, Estados Unidos espera que las elecciones sean pacíficas, con alta participación y transparencia, y según su embajador, apoyarán en capacitaciones y observación. Trabajando con algunas organizaciones como en el pasado, como el Instituto Demócrata, el Instituto Republicano y la Fundación para Sistemas Electorales, que han apoyado en el pasado varias instituciones en Guatemala con la capacitación, con la observación, con la participación, la educación cívica. Eso va a ser nuestras áreas de enfoque esta vez también. El próximo lunes el TSE tiene prevista una reunión en la mesa de conflictividad previa a la convocatoria de elecciones como parte de las reuniones con miras a iniciar la contienda electoral. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Hasta el momento no se ha presentado ningún plan para prevenir la violencia electoral en Quiché, la cual ha dejado en los últimos años la repetición de las elecciones en varios municipios del departamento con resultado de personas ligadas a proceso penal y miles de quetzales en pérdidas. A pesar de que Quiché ha constituido un foco de conflictividad en las últimas 4 elecciones generales en Guatemala, las autoridades no han iniciado a tratar el problema. Según los representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el tema se está dejando al tiempo, mientras que a los municipios que podrían presentar violencia electoral no se les ha puesto atención. Desde el Tribunal Supremo Electoral deben existir políticas realmente que vayan encaminadas a establecer estos hechos y sobre todo los lugares más conflictivos para tomar acciones concretas. Acá en el Quiché pues sabemos que en algunos municipios se han repetido algunas elecciones porque no han sido de la mejor forma en las que se han desarrollado el proceso electoral. En las últimas 4 elecciones se han repetido las elecciones en algunos de los municipios de Quiché por violencia electoral. No se han programado reuniones, visitas a los municipios ni acercamientos con partidos políticos. Las autoridades de gobernación afirmaron que iniciarán con las reuniones mensuales. Y estamos planificando que a partir del mes de enero por lo menos vamos a tener una reunión con todos mensual, una reunión mensual por lo menos, y cuando así lo amerite otras, respecto a tratar todos los temas relacionados con el tema de seguridad. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Alta Verapaz supera los 600,000 empadronados, convirtiéndose en el tercer departamento antes de Huehuetenango en el interior del país. La mayoría son mujeres y jóvenes entre los 18 y 25 años. Sin embargo, el TSE busca aumentar el número en el departamento. En la última actualización del Tribunal Supremo Electoral, es Alta Verapaz el tercer departamento del país con más personas empadronadas. En su mayoría son mujeres y jóvenes entre las edades de 18 a 25 años. El padrón electoral es importante para que todo ciudadano se cuente
para que el día del evento, si él desea, puede votar, o si él quiere, no lo haga, no es problema, pero lo que nosotros sí queremos como Tribunal Supremo Electoral, que ese joven se acerque, que esos jóvenes, que las mujeres, que los hombres, se acerquen al Tribunal Supremo Electoral para realizar el proceso de empadronamiento. Y nosotros el día de hoy estamos llevando ya al padrón a más de 608,000 personas empadronadas en todo el departamento de Alta Verapaz. Inclusive decirle que los departamentos, los municipios más grandes con mayor cantidad de empadronados están aquí en Alta Verapaz. Hablemos de San Pedro Carchá y de Cobán. Debido a la situación de que vive nuestro país, tenemos mucho más jóvenes empadronados, entonces queremos ver que esos jóvenes se empoderen. Ciudadanos afirman que votar es un derecho, mientras otros no han podido empadronarse por falta de información de cómo realizar el proceso. Estamos listos para la siguiente contienda electoral. Yo creo que todos los guatemaltecos estamos preparados. Un poco de falta de información y pues también pues que no he tenido tiempo por temas de trabajo, pero próximamente pues iré al lugar pertinente para realizar mi empadronamiento. Los municipios de Cobán y Carchá superan el 1% de empadronados del total a nivel departamental, mientras que Tamaú es el municipio con menos empadronados. Para Guatevisión, Elio Nuila. ¿Aló? ¿Podrían ayudarme con una asistencia médica? Ahora coordinamos la ambulancia, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presenta. De conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. Nuestro televidente Ronnie nos envió el video que muestra el fuerte embotellamiento que se registró esta tarde en la ruta que conduce a Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepeques, Guatemala. El mensaje da cuenta que el tráfico estaba completamente varado por los trabajos de recapeo que se efectúan en la ruta. El caos vial que se produjo llegó al extremo de dejar varada en la carretera a una ambulancia que cubría una emergencia. El reporte no da detalles de cuánto tiempo duró el embotellamiento. Vamos con el reporte que recibimos de Misco. Se trata de los focos quemados del alumbrado público en el Boulevard Bosques de San Nicolás y 19 Avenida de la Zona 4. Cabe agregar que esta alerta lo publicamos a mediados de diciembre último. Sin embargo, ante la falta de respuesta de la municipalidad, nuestro televidente nos reportó que los problemas aún persisten en el referido sector. Nuestro televidente Eddie Juárez nos envió información del asesinato de un supuesto asaltante en el kilómetro 31, parada de buses Flor del Campo de Amatitlán. La víctima fue identificada como Selvin Estuardo Barrios Monterroso, de 24 años, quien supuestamente portaba un arma de fuego de juguete. Una de las hipótesis da cuenta que el hoy fallecido llegó a la parada para asaltar a un hombre que esperaba un colectivo. Al momento de exigirle sus pertenencias, el hombre desfunda su arma y ultima al supuesto asaltante. Aló, ¿me podrían ayudar con una asistencia en el camino, por favor? En unos momentos te asistimos, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros presentó. Inició el año en números rojos. Al regresar de la pausa le damos algunos consejos para que en este 2023 sus finanzas sean mejores. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso con más información. Hubo momentos de tensión este día en Nueva Concepción, Escuintla, durante una diligencia de desalojo para recuperar una propiedad, la cual se asegura es propiedad de la Iglesia Católica, pero que desde hace años fue adjudicada a la Iglesia Ortodoxa. Dicho proceso judicial lleva años sin resolverse en su totalidad. Representantes de la Iglesia Ortodoxa indican que 30 años tiene este conflicto y con lo actuado este día afecta a más de 700 jóvenes que estudian en el centro educativo que hay en dicha propiedad, lamentando además el actuar de los organismos de justicia, ya que la dirección del desalojo no corresponde al inmueble. No podía realizarse el lanzamiento porque la dirección es inexistente, pero pese a ello, obligó al juez de paz, apercibiéndolo de que si no lo hacía lo iba a meter preso tanto a él como al ministro ejecutor, y ellos giraron una serie de órdenes donde obligaron al señor Freddy Fernando Castellanos a desocupar el inmueble. Podemos decir, como decimos los guatemaltecos, a puro sombrerazo los acudieron. Garantías que tienen los jóvenes y los niños, pero resulta de que PGN y PDH no hicieron valer ese derecho y dejaron desprotegidos hasta el momento. Pues vamos a
a informarle a los padres de familia cuándo vamos a regresar, así como dijo mi abogado. Cuando tenemos ese derecho a regresar. Tras el proceso judicial, el oficial representante del juez de paz dio con lugar el desalojo del sacerdote que tiene a cargo este inmueble, dejando constar que el establecimiento educativo sigue funcionando. Hay otras consideraciones, otras denuncias por usurpación y otras situaciones que podrían dilucidarse, pero son materia de otro juicio. Para Guatevisión, Carlos Paredes. En otros temas, este lunes 16 de enero, unos 4,000 estudiantes regresarán a clases presenciales en el sector privado en Quetzaltenango, luego de casi 3 años de clases intermitentes por la pandemia del COVID-19. 42 colegios privados en Quetzaltenango arrancan este lunes 16 de enero el ciclo escolar 2023. Según la supervisión de este distrito escolar, autoridades y centros educativos afrontan una serie de desafíos. Creemos que esta presencialidad pues es un nuevo inicio, un cambio en donde tenemos primero tener un poco de paciencia, porque los estudiantes se acostumbraron a estar en casa. Ahorita que regresan a los centros educativos pues vamos a tener algunos inconvenientes como la inquietud de los estudiantes de querer socializar con todos, va a haber mucha plática, va a haber mucho juego. El Ministerio de Educación informó que las cuotas de colegiatura en la mayoría de centros educativos no tuvieron cambios. Estos últimos 2 años los colegios no hicieron una petición de incremento, ¿verdad? Porque están conscientes de que la situación económica a nivel de país está complicada. Pues hicimos todos los ajustes necesarios para que el padre de familia pudiese tomar los útiles y los materiales necesarios. El regreso a clases presenciales fue una buena noticia para el emprendimiento de Graciela Solórzano, quien durante la pandemia creó Crayon Tools, que se dedica a la venta de material didáctico. Pues mi expectativa para este año, que en realidad para mí fue muy difícil cuando cerraron por pandemia, es el retomar todo eso con los colegios. Hay colegios pues que están muy abiertos en realidad a comprar toda esta clase y adquirir esta clase de material, para que las maestras tengan las herramientas adecuadas para el desarrollo de los niños y que sea la educación más activa. En Quetzaltenango, para el noticiero Guatevisión, Minor Talk. Y vamos a noticias económicas, porque para nadie es un secreto que en enero es difícil arrancar financieramente, pues los gastos de fin de año son muchos. Hoy hablamos con un experto en finanzas para que nos aconseje qué hacer en estos momentos. La mayoría de personas en diciembre hace gastos extras a su presupuesto mensual por las fiestas navideñas y muchos no lo hacen en efectivo, pues no lo tienen contemplado en su ahorro. Cuando llega enero, a esos gastos que ya hizo, debe sumarle el regreso a clases y su bolsillo será el único afectado. La recomendación que yo hago es la misma que haría en cualquier otro mes del año. Hay que ser constantes. Hay que ser constantes y hay que seguir el hábito de la buena planificación sobre nuestros ingresos y nuestros gastos, o nuestras inversiones, o nuestras erogaciones. Haga un presupuesto y un plan. Puede hacerlo solo o en familia. Lo importante es identificar y calcular todo aquello que recibe como ingreso y dónde lo está colocando. Por otro lado, es importante que sepa cuáles son sus deudas, pues muchas personas cuando no tienen efectivo utilizan la tarjeta de crédito, que solo hace que sus deudas crezcan más. Si usted no tiene la certeza que va a recibir ingreso para poder pagar todo lo que usted cargó en su tarjeta al final de ese periodo, es mejor que busque otra herramienta de financiamiento. Hay muchas empresas que ofrecen financiamiento a través de, por ejemplo, créditos de consumo con condiciones muy favorables, siempre y cuando también las solicitantes reconozcamos nuestro estado de salud financiera. Siempre cuando le dan consejos financieros, le van a decir que ahorre. El ahorro es seguro, pero en la mayoría de casos es lento. Es importante que ahorre todos los meses, analice la cantidad. Habrá algunos meses que no podrá ahorrar lo mismo, pero lo importante es ir sumando, pues a largo plazo lo beneficiará. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y en otras novedades, el libro de memorias del príncipe Enrique, hijo menor de Carlos III, con revelaciones sobre la monarquía británica, tuvo un comienzo brillante con casi 1,5 millones de ejemplares vendidos en el primer día en su versión en inglés. Spare, el libro de memorias del príncipe Enrique, ya es un éxito de ventas. En el primer día, la versión en inglés de la autobiografía del hijo menor del rey Carlos III vendió 1,400,000 ejemplares en Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.
La cifra incluye todos los formatos, libro físico, digital y audio. Según Penguin Random House, las ventas no tienen precedentes para un ensayo publicado por la editorial. Penguin no dio cifras sobre los otros 15 idiomas en que se publicó el libro, que salió a la venta el martes, 4 meses después de la muerte de Isabel II y 4 meses antes de la coronación de Carlos III. En el libro, el príncipe, que se apartó de la familia real y vive en California desde 2020, hace un retrato muy crítico de los miembros de su familia. El Palacio de Buckingham no ha hecho declaraciones sobre estas revelaciones, pero la prensa británica informó citando a fuentes reales anónimas que los Windsor están descontentos. El príncipe Guillermo, heredero al trono, ignoró una pregunta de la prensa sobre el libro al inicio de una visita a un hospital de Liverpool el jueves. Se limitó a saludar junto a su esposa Catalina en su primer acto público desde la publicación. También el padre de ambos, el rey Carlos III, ignoró el escándalo mientras saludaba a los escoceses durante la visita a un centro social cercano a Balmoral. A pesar de las buenas ventas del libro, la popularidad del príncipe está por los suelos en Reino Unido. Solo el 24% de los británicos tiene una opinión favorable del duque de Sussex, según una nueva encuesta de YouGov realizada tras la publicación de las memorias. Él y su esposa son ahora incluso más impopulares que el príncipe Andrés, el hermano de Carlos III, que fue apartado de la monarquía tras un escándalo sexual. Bajas temperaturas continuarán en el país. Autoridades esperan más de 10 frentes fríos hasta marzo. Tenemos el reporte completo al volver. Continuamos con más noticias. Autoridades buscan solucionar los problemas generados por las organizaciones comunitarias de vecinos que prestan seguridad en Todos Santos, Cuchumatán, Huehuetenango. Debido a la proliferación de pandillas, entre la discusión sobre la legalidad o ilegalidad, la prevención es clave para evitar conflictos. Las juntas de vecinos que se autonombran deben ser reguladas para evitar agresiones, abusos o encarcelamientos sin justificación de personas. Para ello se buscan alternativas en una mesa de diálogo para tener un orden y al mismo tiempo combatir a los grupos de pandillas que perturban la tranquilidad en el poblado. Dos grupos de delincuentes y le llaman mareras en Todos Santos, dos grupos. Entonces, entre esos dos grupos tienen mayor problema y provocan también ciertas molestas a la población. Lo que veo es muchos escándalos en las calles y eso es lo que no queremos ver. Los vecinos se quejan porque hay escándalos en la vía pública, se consumen bebidas alcohólicas a altas horas de la noche, se incrementan los robos y sobre todo se pierde la tranquilidad. A pesar de esto, las comisiones de seguridad deben regirse por lo que establece la ley para no cometer abusos. Que por parte, no de integrantes de estos cocoples, sino de otras personas, han establecido grupos de seguridad en donde han cometido abusos en contra de algunos ciudadanos de Todos Santos, ¿verdad? Entonces, prácticamente esa problemática queremos abordar para explicarles a ellos el tipo de delitos que cometen al realizar estas acciones. Las comisiones realizan rondas o patrullajes por las calles. Los vecinos que decidieron organizarse para combatir a los dos grupos que ellos creen son pandilleros. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y por medio de las redes sociales, la noche del 11 de enero, vecinos de varias zonas de Villanueva reportaron de nuevo retumbos. Alrededor de las 11:30 de la noche, vecinos de zonas como el Tabacal, en la zona 5 de Villanueva y áreas aledañas, reportaron retumbos. Sin embargo, la CONDED señala no tener reportes y que esto pudo tratarse de un sismo que se registró a las 23:32 del miércoles, con una profundidad de 0.80 kilómetros y 2.5 en magnitud. La comuna asegura que activaron una línea para reportes, pero que en el mismo momento que estos fueron reportados por vecinos se registró el sismo. Y como ya le adelantábamos antes de la pausa, en los últimos días se han reportado bajas temperaturas en el país. Sin embargo, estas continuarán según ha detallado el INSIBUME, y la CONRED prevé más de 10 frentes fríos que ingresen al territorio nacional para el primer trimestre de 2023. El INSIBUME emitió la perspectiva climática cuatrimestral para diciembre de 2022 a marzo de 2023. En esta se señaló que se prevé que habrá de 12 a 17 frentes fríos que estarán distribuidos de la siguiente manera. Para diciembre del 2022 se tenían previstos de 4 a 5 frentes fríos. En enero, de 3 a 5.
febrero de 3 a 4 y marzo de 2 a 4. De acuerdo al INSIBUME, las regiones más frías serán las siguientes: occidente, oeste del altiplano central y suroeste de la franja transversal del norte, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 14 grados centígrados en promedio, mientras que en el norte, la Boca Costa, Pacífico, Caribe y el norte de la franja transversal se esperan temperaturas mínimas mayores a 18 grados. Ante las condiciones atmosféricas descritas, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED ha señalado que mantiene activo el protocolo específico por temporada de descenso de temperaturas, donde se establecen los procedimientos a nivel nacional para la atención de personas afectadas por el frío y con ello la habilitación de los albergues. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Estamos de regreso con más información y es momento de compartirle cómo se encuentran las calles y avenidas de la ciudad capital. Como puede observar, nos ubicamos primeramente en el Boulevard Los Próceres, específicamente en la 18 Avenida de la zona 10. Tráfico complicado, bastante congestionado, quienes van hacia ruta a carretera a El Salvador. De igual forma, los que se encuentran en el Boulevard Los Próceres y libre el paso, quienes van hacia la Diagonal 6. Nos ubicamos ahora en la 33 Avenida, en la calzada San Juan de la zona 7. Como puede observar, hay bastante congestión vehicular. Puede observar que hay unos vehículos que se encuentran en el carril reversible intentando cruzar hacia la izquierda, y esto complica aún más el tráfico para que usted lo pueda tomar en consideración. Esto específicamente quienes van hacia Misco y La Florida. Libre el paso quienes se dirigen hacia el Obelisco. Y nos ubicamos ahora en el Trébol de Cuatro Caminos. Como puede observar, hay bastante tráfico, una carga bastante pesada de vehículos quienes van hacia la zona 18 para que lo tome en consideración. Y por último le mostramos cómo se encuentra el tráfico frente al Ministerio de Educación en la avenida Reforma. Totalmente parado el tráfico quienes van hacia la zona 5, zona 4, hacia el centro, y de igual forma se encuentra el carril auxiliar quienes toman esa ruta para dirigirse hacia la zona 15. Pasamos a los temas nacionales porque hoy se estrena en cines la película documental Zurdo de Oro, basada en la vida del badmintonista guatemalteco Kevin Cordón. En una conferencia de prensa, el deportista reveló que la idea la propuso su prima Lili Cordón en 2017 y con el pasar del tiempo más personas se sumaron al proyecto. He visto el recorrido de Kevin y es una historia muy inspiradora, no solo por el deporte, sino porque él es un ejemplo de lucha, afirmó Lili Cordón. Y aunque cuando surgió la idea no había llegado a los Juegos Olímpicos de Tokio, por supuesto que esta hazaña está narrada en la cinta. Salimos de la Unión en pick-up. La antigua Guatemala suspendida en el tiempo es el nombre que recibe el documental a cargo del astrofotógrafo Sergio Montúfar, cuyo objetivo es que las personas puedan observar lo que pasa en la naturaleza en un entorno patrimonial. Cuando nosotros vemos al cielo, nuestra percepción de la vida cambia, y la idea de este documental es que ustedes también puedan valorar nuestro patrimonio desde otra perspectiva. La verdad que lo hicimos con mucho cariño, con mucha pasión, y que esperamos que se lo disfruten. Si desea conocer más detalles de este proyecto, puede consultar la cuenta Pinceladas Nocturnas en Instagram. El tráiler de la antigua Guatemala suspendida en el tiempo ya está disponible en YouTube. Hasta aquí llego con ustedes, ha sido un gusto acompañarlos y deseo que tengan un feliz descanso. Igualmente, Fátima, que tengas una excelente noche. Y bueno, con esta información ponemos punto y final a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con estas curiosas imágenes compartidas